espero que todos nos encontremos muy bien. Es hermoso ver cómo compartimos distintas generaciones, niños, familias, adultos, matrimonios, ¿verdad? Abuelos ya, y también hablo por mis padres, ¿cierto? En la misma casa del Señor, hay sabiduría allí. Y hay un mensaje poderoso que el Espíritu Santo me lo compartía y hoy yo lo quiero compartir con ustedes, querida iglesia, sobre esto, sobre las promesas. Y algunas promesas que traspasan generaciones. Dios levantó a Moisés, Dios levantó luego a su secretario Josué, pero a Ezequiel después le entrega una visión. En el capítulo 47 dice su visión, y lo voy a simplificar al versículo 10. Junto al río se detendrán los pescadores desde Engadí hasta Eneglayín, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados, querida iglesia, y numerosos como el mar Mediterráneo. Y luego al 12, junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Ayer durante la noche, previo a orar junto a mi esposa y nuestros hijos en la noche, accidentalmente revisamos unas fotos. Y en esas fotos en el teléfono, uno de los pequeños apretó el botón y saltó a otra fecha, saltó hace 3, 4 años atrás. Y saltó específicamente a un momento en un periodo donde estábamos en Australia, preparándonos en el seminario con Victoria. Y en ese momento recordamos dos cosas. La primera es que no sé si ustedes también, yo sé que participaron, pero probablemente recuerdan un gran incendio que hubo, que ha sido uno de los más grandes que hemos vivido todos en la humanidad. De hecho, aquí se veían, creo que dio la vuelta el humo, una gran nube de humo dio la vuelta y se podía ver de distintos continentes y fue noticia. Estábamos allí, cada vez era bien complejo. Y entramos en un momento de oración como iglesia. En esos momentos todas las iglesias se reunían, no importa denominación, porque estamos hablando de un problema que nos afecta como humanidad. Y en esas reuniones orábamos todos en la iglesia al Señor y leíamos su palabra, leíamos sus promesas. Y saben, dejamos de orar, pasaron días, pasaron pronto 1 o 2 semanas y llega enero, llegan los primeros días de enero. Y con los primeros días de enero cae una lluvia que nunca había caído. Llovió en lugares donde nunca había llovido. Hubo inundaciones en lugares que jamás había una gota de agua, querida iglesia. Esas son las bendiciones de Dios. Hoy estamos viviendo una temporada como humanidad, con guerras, con conflictos bélicos, pero también con grandes problemas de soberanía, políticos, gobiernos, económicos. Y Dios, si nosotros nos aferramos a estas promesas hermosas que han prevalecido durante toda su creación y que las dejó para nosotros, yo creo que podemos volver a ver una lluvia de bendiciones como nunca antes en nuestras vidas. En salud, para quienes necesiten salud. En matrimonio, para aquellos que necesiten en su relación con su esposo, su esposa. En finanzas, para aquellos que necesiten que Dios haga algo totalmente nuevo y transformador. O en aquellos que necesiten paz, para que Dios tome el control de sus pensamientos. Estas promesas que han prevalecido a lo largo de toda la humanidad son las que hoy nosotros vamos a orar como iglesia y le vamos a pedir a Dios que así como le entregó esta visión a Ezequiel, que el evangelio iba a fluir y así lo ha sido, que así como nosotros y ustedes juntos oramos a pesar de estar distanciados físicamente, Dios mandó una lluvia como nunca antes, el Señor lo vuelva a hacer sobre nuestra vida, lo haga sobre nuestra iglesia, lo haga sobre nuestras familias. Yo lo quiero ver, soy padre, tengo 3 hijos
Yo lo deseo con todo mi corazón y voy a orar creyendo la palabra del Señor. Pero nunca es tan poderoso cuando todo el cuerpo de Cristo nos ponemos de acuerdo. Amén, iglesia. Así que vamos a orar por nuestras oraciones constantes y permanentes, pero también por todas aquellas necesidades. Y cuando existan necesidades, hablémoslas al Señor. Padre, te pido puntualmente por esto. Padre, esta es mi necesidad, necesito tu intervención. Hay un diagnóstico aquí, esta situación está terminal, me llegó tal cosa. Padre, nada puedo hacer yo aquí, pero me aferro a tu promesa. Me aferro a tu promesa. Padre, gracias por la bendición de hoy permanecer, adorarte, Señor, venir a buscarte, aprender de ti y venir con expectativas y necesidad a tu casa. Oramos con todo Shalom, querido Señor, con toda nuestra iglesia, como los hemos hecho durante un periodo de tiempo ya prolongado, Señor, por nuestro país, porque tú tienes el control, no importa ninguna cuenta pública, no importa, Señor, ninguna proyección, Señor, lo que importa es lo que tú dices para nuestra nación. Tú tienes el control sobre nuestro país, sobre todos los eventos que aquí ocurren, que han ocurrido, pero que van a ocurrir. Porque tu iglesia, Señor, está detrás de esta nación, orando constantemente, Padre, para que tú tengas el control, porque si bendices esta tierra, nos bendices a nosotros, Señor, y a nuestras generaciones. Y si nos bendices a nosotros, Señor, bendices también a todos quienes habitamos en este lugar. Padre, oramos por Chile, creyéndote, Señor, que no importa esta gran contingencia, no importa más que lo que dice tu palabra sobre nosotros, querido Dios. Padre, oramos también por todos los conflictos de guerra en la humanidad, aquellos que conocemos y tenemos alcance a las noticias y aquellos devastadores que aún, Señor, no podemos siquiera comprender. Padre, tu misericordia sea, Señor, sobre esos lugares, Padre, y tú puedas poner término, Señor. Oramos como iglesia, creyendo que tú eres soberano y que puedes intervenir, porque, Padre, lo que está en juego es la vida, es tu creación, es tu diseño, y tú has venido, Padre, para restituir la relación contigo a lo largo de distintos periodos en la humanidad. Padre, oramos por control, por paz y porque en estos lugares de conflicto levantes, Señor, líderes que lleven paz, justicia y un mensaje de esperanza, Señor, sanidad, provisión a todas las personas que tu palabra tenga alcance. Padre, oramos ahora por todas nuestras necesidades, Señor. Oramos creyendo en Ezequiel capítulo 47, Señor, que fluyan nuevos ríos, Señor, que fluyan, Señor, nuevos ríos y que esa agua pueda llegar, Señor, a nuevos espacios como tu evangelio. Abre puertas, Señor, a los trabajadores dependientes e independientes, porque, Señor, estas promesas las has entregado por generaciones y con Shalom creemos profundamente en tus promesas, porque estamos levantados sobre un suelo que un día nos prometiste, para que nuestras generaciones, Señor, puedan conocer de tu evangelio y hacia el futuro, Señor, siembres la paz, Padre, la provisión, la bendición. Así que oramos por toda necesidad, sobre, Señor, la salud, aquellas personas enfermas en este lugar. Padre, tú no habitas sobre cuerpos enfermos y no habitas junto a la muerte. Tu sanidad gloriosa sea real sobre Shalom, como lo has hecho en distintas temporadas. Que tus milagros, Señor, sean nuestra naturaleza, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por provisión a cada situación, familia, Señor, afectada por la contingencia. No es lo que, Señor, un trimestre, Señor, el banco dice, Señor, no es lo que un trimestre, nuestros trabajos, lo que nuestros jefes dicen, es lo que tú dices para nosotros. Y nos aferramos a las palabras tuyas, Padre. Nos aferramos a tus promesas para que nuestras generaciones, Señor, vivan del testimonio real de tu palabra, que tú eres fiel, eres glorioso, que sanas, que proteges, que unes, Padre Celestial. Oramos por toda la necesidad,
para continuar adorándote, Señor, y cómo lo haremos hasta el día que tú vengas o que tengamos un encuentro contigo. Que nuestras generaciones sepan la bondad, el amor glorioso que tú has sido con toda tu iglesia, con todo tu pueblo. Lo creemos en el nombre de Jesús, iglesia. Amén. Saludar a quienes nos acompañan en redes en esta mañana y invitarlos a la palabra del Señor, a 2 de Corintios, capítulo número 10, verso 1 en adelante. Dice así las Escrituras. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Está allí la palabra del Señor. Durante este tiempo distinto y extraño para muchos de nosotros a cómo hemos ido configurando nuestra realidad social, nuestra realidad país, puede resultarnos entre a veces caricaturesco y otras veces, ¿no es cierto?, una realidad casi paralela, cuando de pronto escuchamos a las personas hablar en la toma de decisiones, ¿verdad?, para dirigir cualquier cosa, ya sea la ciudad, el país, la comuna, que puedan estar conectados o no con las cosas que pueda una sociedad requerir o necesitar. Y eso es un juego eterno. De pronto podemos nosotros incluso hacer un ejercicio y decir, bueno, vamos a ocupar el dinero que con esfuerzo juntamos todo, como lo hace una ciudad, como lo hace un país, y bueno, y como yo ahora puedo manejar ese dinero y puedo tener la autorización de ustedes para tomar decisiones, y ustedes pueden llegar un día y estar todo pintado arriba verde. Y pueden pasar 3 meses y ahora yo se los tengo pintado negro. Y tal vez yo me puedo gastar todo el dinero pintando el techo de distintos colores porque como somos todos distintos y todos tienen gustos distintos, les quiero dar el gusto a todos. Y lo más probable es que alguno de ustedes comience a hablar entre sí qué le está pasando al pastor. Y seguramente me empezarían a mirar ya con ojos distintos de cómo a veces me miran, porque evidentemente una decisión de esa envergadura termina afectando los recursos, termina dilapidando el esfuerzo en algo que no necesitamos. Bueno, un poco eso es lo que el apóstol está enfrentando al hablarnos de esta manera. Él está hablando a una iglesia, está escribiendo, y lo hace porque han habido y han llegado algunos hablando y expresando opiniones un poco distintas, contrariadas, y como generalmente ocurre en el ambiente, en el Señor, en la iglesia, Satanás ya no trabaja como antiguamente nuestros padres lo entendieron. Ellos tenían luchas casi corporales con el enemigo. Yo recuerdo pastores de años a quienes yo acompañé en mi formación y tenía que presenciar escenas que eran realmente sacadas de una película. Y a mí me tocó hacer también más de alguna de esas cosas. Y vimos muchas expresiones de los poderes demoníacos expresados, ¿verdad?, en una forma totalmente grotesca, dantesca y real.
gente con una voz cambiada, gente con un poder extraordinario, personas con un poder de adivinación sorprendente. Una historia que me acuerdo en Santiago, cuando recién partí el ministerio, me topé con una persona que en la calle me hablaba en mapudungún. Y yo no tenía idea de mapudungún. No estoy diciendo que no tengo sangre winca o lo que sea, pero yo nunca había tomado clases de mapudungún. Sin embargo, en ese minuto en la calle, el Espíritu Santo me permitió traducir exactamente lo que él estaba diciendo. Y después él, lo mismo que dijo en mapudungún, lo dijo en español. Y me dijo, de nuevo nos volvemos a encontrar, Agüero, me dijo, te voy a matar. Y tuve que lidiar con eso, y este venía con un cuchillo grande, casi un sable era, a atacarme. Y uno ha visto esa evolución. Hoy día el trabajo de Satanás ha cambiado, mucho, pero mucho. De hecho, antiguamente, si uno hiciera un catastro de las iglesias, la cantidad de gente con posesión demoníaca era enorme, sobre todo en el sur. Eso ha cambiado. Es increíble. Y el apóstol Pablo de eso nos habla. Nos dice cómo cambia, cómo toma formas distintas y cómo puede trabajar este tipo de influencias y de poderes aún dentro de la iglesia. Y era un problema que él estaba enfrentando aún dentro de la iglesia. Esta era una iglesia que él conocía, parte de su trabajo misionero había estado enfocado a los corintios, era una iglesia de mucha influencia, había mucha gente allí y era muy importante en el circuito de aquel tiempo, de la Roma antigua. Y el apóstol tenía una paternidad, tenía un ejercicio apostólico, había formado a sus líderes, era el padre espiritual prácticamente de esta comarca. Sin embargo, estaba enfrentando el descrédito, estaba enfrentando las acusaciones, ¿no es cierto?, las redes sociales nefastas, los comentarios, porque siempre los comentarios malos son cobardes, no hay ningún comentario malo que sea valiente. Satanás es cobarde, Satanás siempre te va a atacar por la espalda, siempre lo va a hacer de forma imprevisa con nosotros, nunca va a dar la cara, él no puede dar la cara, porque si él te da la cara está vencido, está derribado. Cuando tú te enfrentas con el enemigo y tú lo reprendes, el enemigo no puede resistir, está derrotado. Entonces la única estrategia que tiene es cuando tú y yo estamos solos, sola. Y nos ataca ahí. Y entonces atacó la iglesia con malos comentarios respecto de Pablo. Eran comentarios destructivos, que era un tipo violento, era un tipo agresivo. Eso eran los comentarios. De hecho, más adelante en este mismo pasaje él dice, yo sé que han llegado comentarios de que yo soy violento, y no, dice, cuidado. Yo soy menudito, dice. Habla incluso hace una comparación interesante y dice, yo entre ustedes soy uno más menudo, dice. Lo que pasa es que yo ausente soy un quincón porque yo defiendo la obra, dice. Y en la palabra firme, ustedes lo traducen como algo duro. Cuidado, pero hay que ser firme en la palabra. Entonces, enfrentó este problema clásico nuestro, que también cuando yo lo extrapolo, es el problema central del por qué las redes sociales pueden ser tan dañinas, tan tóxicas, y por qué nosotros también, ¿verdad?, hoy día en nuestro mundo digital, virtual, ¿no?, miraba lo que se nos viene con el metaverso, con la inteligencia artificial, ya no tenemos la capacidad, la velocidad para poder internalizar todo lo que se nos viene, porque es abrumador. Yo recuerdo 10 años atrás, recién 15 años atrás, en Chile se empezaba a hablar del Big Data. Y la gente decía, ¿y esa cuestión qué es lo que es? ¿Para qué sirve? Bueno, fue la antesala de lo que hoy día tenemos como la inteligencia artificial. Entonces, es tan rápido todo que nos cuesta a nosotros entender el alcance de eso. Fíjense que durante este mes, una de las tecnológicas más grandes del mundo cambió el algoritmo de búsqueda. Uno aprieta el botón y lo cambió. Y al cambiarlo, hubieron empresas que prácticamente quebraron, porque ya no figuraban
dentro de las preferencias de búsqueda. Y hubo un estudio que certificó eso en Gringolandia, de cómo empresas quebraron porque ya no estaban en el motor de búsqueda, no eran influyentes, no respondían a los requerimientos nuevos de la inteligencia artificial que estaba aplicando la compañía. Y ya los dejó fuera y quebraron. Se nos viene. Entonces, esto es una realidad que si yo la proyecto en todas las áreas de nuestras vidas, esto está presente siempre en nosotros. En cómo los demás opinan de nosotros, de qué manera me perciben, de cómo yo también voy a trabajar sabiendo que me evalúan, conociendo que tal vez mi contrato vence en 2 meses más, en 1 mes más, y hay un largo etcétera, ¿no es verdad?, de Big Data, de alta información, que nos pasa a todos nosotros, como cuando tenemos que ir al control, cuando vamos al examen, cuando nos van a mostrar un resultado, y de cómo estas cosas pueden operar, actuar y presionarnos. Cómo trabajan entre nosotros. Y el apóstol Pablo dice, esto también es una realidad en la iglesia. Y demás, dice, yo voy a desenmascarar esto porque esto está pasando entre ustedes. Está ocurriendo entre ustedes. Y dice esto, y no solo está ocurriendo, dice, sino que se debe a esto, y lo identifica con claridad. Y por eso dice algo que acá tiene que llevarnos a comprender una palabra que es maravillosa, que nos va a dar una respuesta gloriosa, pero que la tenemos que usar siempre, siempre. No tenemos que bajar los brazos, no tenemos que hacer eso. Fíjense ustedes que el apóstol llega a la máxima expresión del argumento y quiero releer, por favor, con ustedes el verso número 3. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Está diciendo, mira, este problema de la influencia, este problema de la presión, este problema de generar ambientes psicológicos, mentales, que son una realidad, que están por allí en algún lado, que es como la nube, ¿no?, donde se guardan cosas, pero uno mira para el cielo y no ve esa nube, pero está en algún lado. Dice, bueno, esta presión, este ejercicio de presión, obedece a una realidad de la carne. Nosotros no andamos en la carne, dice, pero lo identifica y dice, esto es una forma de andar en la carne. En otras palabras, esta es una forma normal de la vida humana sin Cristo. Sin Cristo. Sin Cristo, sin el Señor, las personas van a estar presas y van a estar sometidas a estos grandes poderes que oprimen a la humanidad. Esta gran nube de peso que oprime sus mentes, su salud mental, su salud psicológica. Eso está diciendo. Dice, nosotros no andamos en la carne, aunque somos hombres y mujeres de carne y hueso, dice. Pero nuestros principios, nuestros valores, no pueden estar sujetos a nuestra realidad humana. Eso está diciendo. ¿Ya? Y por eso dice esto. Dice, esas personas que generan ese ambiente, a diferencia de nosotros, andan en la carne. Y por lo tanto, hablan solo lo que ven. Transmiten solo lo que perciben. Porque es todo lo que saben. No conocen nuestra realidad. El problema está cuando me invaden. El problema está cuando me afecta. El problema está cuando yo también participo de ese ambiente. Y termina dañándome. Termina destruyéndome. Afectándome. Porque si la persona nueva que llegó en el trabajo tiene fama, ¿no es cierto?, de ser una persona no buena, y comenzamos a oír que no es buena, porque alguien me lo dijo, porque alguien supo, porque hizo otra cosa en otro lado, lo más probable es que yo me voy a sumar y voy a tener una actitud de distanciamiento sobre esa persona, aún sin conocerla. ¿Por qué? Porque muchas veces su historial lo antecede. Pero lo que lo está antecediendo no es su historial delante de Dios, sino un juicio. Y muchas veces nosotros reaccionamos favorablemente a ese juicio. Y entonces no nos damos cuenta, y es verdad, no tenemos hoy día la posesión demoníaca, no tenemos hoy día, gracias a Dios, eso como algo fuerte que ocurre, pero lo que sí ocurre, y que es mucho más común y más fuerte, y que está actuando como una gran presión sobre nosotros, y nos está haciendo creer sus mentiras. Y por eso el apóstol dice, cuidado, pero nosotros no andamos en la carne.
Nosotros no andamos en esa forma de ser. No obedecemos a ese patrón. Eso es como cuando de pronto, ¿no es cierto?, nos toca hacer cosas para el reino y nos topamos con formas distintas de pensar. Y muchas veces hay personas que frente a eso, la primera palabra que emiten es un juicio. Pucha, nos toca, qué sé yo, bendecir a Juanito Pérez. Es que Juanito Pérez está así por esto y por esto. Porque su formación es la del juicio. Y no logran comprender que esa es una formación de la carne, de las tinieblas, pero no de Dios. En la formación de Dios nosotros no juzgamos, solo bendecimos. Es más, ni siquiera logramos saber lo que la derecha hace, porque dice la palabra, damos por una y olvidamos por la otra. Ni siquiera tenemos conciencia de aquello. ¿Por qué ministramos al Señor? Porque andamos según el Señor, pero no según la carne. Y por eso dice, nosotros no militamos según la carne. Nosotros no resolvemos la cosa de acuerdo a las herramientas humanas, de acuerdo al que dirán, de acuerdo a la tendencia, de acuerdo a la filosofía de este siglo. Eso está diciendo. Escucho mucho la palabra difícil, complejo, difícil, complejo, difícil, complejo. Y nos empezamos a creer eso. Difícil, 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 complejo, complejo, complejo. Y comienza la carne y la naturaleza humana a alinearse respecto a una verdad que todos comienzan a hablar. Entonces está todo difícil, está todo complejo. Está todo difícil, está todo complejo. Y miren, ya pasó la mitad del año y aquí estamos, sostenidos del Señor de nuevo. Entonces, la presión y el ejercicio de esa presión, lo que está describiendo el apóstol, es justamente un gran problema y que ese gran problema puede afectarnos a tal punto que puede quitarnos la fe, puede destruir nuestra fe. Y por eso lo define claramente y luego dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, estoy en el 4, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No está hablando de posesión demoníaca. No está hablando de brujos, no está hablando de hechiceros, no está hablando de eso. Está hablando que él tiene un problema doméstico en la iglesia, que hay cuchucheo, que hay influencia, que hay gente que está cayendo en una atmósfera, en una nube contaminante, y que no se da cuenta que esa nube contaminante no viene de Dios, y que está creyendo esas mentiras. Y que esa nube puede estar fabricada por un modelo económico, puede estar fabricada, ¿no es cierto?, por los desaciertos de nuestra sociedad, puede estar fabricada, ¿no es cierto?, por los momentos políticos de un país, puede estar fabricada por un accidente en la casa, por un momento difícil de salud en el matrimonio, etc. Pero Pablo dice, pero cuidado, cuidado, porque cuando yo vivo circunstancias normales de la vida, yo también estoy bajo la amenaza de sufrir la presión de las tinieblas para desviarme de la palabra del Señor. Y a eso le llama Pablo fortaleza. Y quiero volver a repetir esto porque esto es potente. El apóstol no está diciendo que la fortaleza, reitero, es una expresión abierta del trabajo de las tinieblas. No está diciendo que fortalezas es igual a posesión demoníaca. No está diciendo eso. Tampoco está diciendo que fortaleza es el equivalente, ¿no es cierto?, a alguien que practica la brujería, la hechicería y todos los derivados de la adivinación, la sanación a distancia y todas estas mentiras que la gente cree. Porque la gente a veces cree más eso que a la palabra. Y Pablo está diciendo, cuidado, no me refiero a eso. Pablo está diciendo, me refiero a otra forma de trabajo de Satanás, que es una fortaleza y que puede atrapar mis pensamientos y que puede atrapar mi vida y que me puede atrapar a una realidad y me puede hacer pensar que eso es real. Y quiero demostrar esto, quiero explicarlo bien esta mañana, demostrarlo bien para comprenderlo, porque yo sé que es profundo, pero tenemos que entenderlo esta mañana porque es un gran problema que la palabra nos ayuda para enfrentar estas presiones que a veces nos hacen creernos pensamientos mentirosos, realidades mentirosas, que no son de Dios.
que es como cuando la persona te dice aquí no hay nada más que hacer, pero no sigue la frase, porque debería de seguir la frase, no hay nada más para hacer por nosotros, que es distinto. Eso es verdad. Pero cuando alguien me dice aquí no hay nada más que hacer, ¿de qué me está hablando? ¿Para quién no hay nada más que hacer? O como cuando alguien nos dice, ¿no es cierto?, producto de que se cerró una puerta laboral, hasta aquí nomás llegó. Pero siga la frase. Hasta aquí nomás llegó esta puerta, pero Dios abre otra puerta. Que siga la frase. El problema está cuando esta presión, el problema está cuando este ambiente, ¿no es cierto?, estructurante, pero también de presión, de generación de estrés, nos hace crear un lenguaje que es mentiroso, falso. Y el apóstol Pablo está hablando de esa forma, está dirigiéndose a esa manera de entender la vida. Y por eso, a eso le está llamando fortaleza. Oh, qué increíble, ¿no? Miren ustedes, por favor, sigan más abajo en el versículo número 7. Dice, miráis las cosas según la apariencia. Está hablando justamente de que los corintios habían generado, habían producido, habían llegado a una verdad para ellos que estaba toda equivocada porque había partido mal, había comenzado mal. Cuando tú partes de realidades, producto de un comentario, de un chisme, de una mentira, cuando tú lo haces a partir de algo que en la Biblia está condenado, vas a terminar con verdades falsas, mentirosas. Van a destruir tu fe. Me recuerdo en una ocasión a un señor acá que lo conocí rato atrás, me empezó a preguntar por algunas cosas y yo estaba casi recién llegado a la ciudad. Entonces me dijo, mire, yo no voy a la iglesia porque no creo en los pastores, no creo en la iglesia, no creo en los diezmos, no creo en esto, no creo acá. Una larga lista de no creos, pero sí creo en Dios. Entonces yo lo escuché con mucha atención y después que terminó su queja él estuvo unos 10 minutos, les resumo, 10, 15 minutos de queja, ¿por qué no? Todo era malo, todo era malo, todo era malo. Entonces yo le pregunté si él había leído la Biblia. Sí, me dijo, yo la he leído más de una vez, toda, yo me sé toda la Biblia, así me dijo. Mire, le dije, en realidad le dije, la Biblia igual cuenta historia de gente como usted, que leyó mucho la Biblia, se la sabía de memoria. Sin embargo, Jesús les dijo que eran ciegos, que no entendían la palabra, que leían pero no entendían. Y que dirigían a otros, porque yo me imagino que usted tiene familia y su familia piensa igual que usted, sí, se fija, y Jesús dijo que eran ciegos y guiaban a otros al despeñadero. ¿Sabe? Le dije, lo que usted hace es simplemente una contradicción. Usted dice que cree en Dios, pero usted no cree lo que Dios creó. ¿De dónde salió la iglesia?, le pregunté. ¿De dónde salió? ¿Me podría decir de dónde salió? ¿Por qué hay iglesias en todas partes del mundo? ¿No le parece raro?, le dije. ¿Por qué? ¿Por qué hay iglesias en todos los países, tribus? ¿Por qué hay iglesia en todos lados del mundo? ¿A quién se le ocurrió?, le dije. ¿De dónde sale? Oiga, le dije, ¿y de dónde sale de que en todos lados del mundo haya gente que le enseñe a otros la palabra, les muestre la palabra, les guíe y les muestre la Biblia? ¿De dónde usted saca eso? ¿De dónde salió eso?, le dije. ¿Cómo es posible que yo no conozco al que está en Australia, en Punta Arenas, en no sé dónde?, le dije, y hagamos la misma pega? ¿No le parece raro?, le dije. Entonces le dije, no, me da la impresión, le dije, que en realidad usted está atrapado en una mentira, pero es una mentira que usted fabricó por un trauma. Yo creo que usted tuvo una mala experiencia, le dije. Se le llenaron sus ojos de lágrimas y me dijo, sí, me dijo. En realidad a mí me trataron mal en la iglesia. Fui juzgado. ¿Se fija? Entonces usted fue juzgado y producto de ese juicio, usted hoy día habla mal de la iglesia. Usted creyó una mentira, porque usted no lo juzgó Dios. Usted creyó una mentira y ha hablado de una mentira porque partió de una mentira, pero hoy día usted vive sobre una mentira.
¿Se fija? Sí, me dijo, me doy cuenta. Bueno, le dije, usted tiene dos formas de resolver esto. Una, que Dios sane su corazón. Y dos, que usted no haga nada y siga viviendo con la mentira. No, me dijo, esto es muy difícil para mí. Sí, le dije, para usted, pero no para Dios. Si tiene humildad, si usted es humilde, puede sanar ahora mismo. Y ahora mismo yo puedo orar por usted. No, me dijo, pero que tenía un negocio. Yo tengo que cerrar todo esto. Bueno, tiene que ver usted qué es más importante. Su negocio o su alma. Pero si usted quiere ahora mismo podemos hacerlo. Si usted me dice ahora no, usted me dice, pastor, venga a la tarde, no hay problema, vengo. Porque lo urgente es su alma. ¿Sabe? Me dijo, déjeme sus datos, yo lo llamo. Llevo más de 30 años esperando su llamado. Nunca llamó. Porque tú te puedes morir creyendo una mentira. Porque es un poder que te atrapa, te encarcela. Y la única forma de poder derribarlo es el poder del Espíritu Santo. No hay otra. Por eso es que eso es lo que más le ha dado resultado a Satanás. Que la gente crea la mentira. Que la gente crea el comentario. Que la gente invente lo que no existe. Que la gente hable lo que no hay. Debiéramos tener aquí unos sobrevivientes de la guerra de Vietnam para que nos diga qué es lo que es difícil. Debiéramos de tener aquí los sobrevivientes de la guerra del Pacífico en el norte, gente que comía una sola vez al día, 200 gramos de comida, y bebía solamente una vez al día, 300, 400 ml de agua y no había más. Y ganaron una guerra. Y deberíamos tenerlos aquí a ellos para que nos digan qué es lo que es difícil. Porque nosotros le estamos creyendo a pensamientos y a ideas mentirosas. Y lo peor es que estamos alineando nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra fe. Estamos colocando detrás de esas palabras, detrás de esa realidad, nuestra confianza en Dios. Y por eso dice que hay que derribar todo argumento. Y esta parte me parece preciosa, ¿no? Hermosa. Y dice, ¿no es cierto?, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Hay que llevarlos cautivos. Hay que entender que esto es una amenaza a la fe. Que yo no puedo transitar en mi vida cotidiana creyendo, dándole pie, aceptando el comentario del diario, creyendo en el blog de fulano de tal, creyendo que vamos a estar igual o peor. No puedo seguir viviendo creyendo ese poder de mentira. Tiene que haber algún momento en que yo diga basta de esto, en el nombre de Jesús, estás vencido, estás derrotado y voy a vivir sobre esa nube de mentira, creyendo al poder y a la palabra del Señor. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Iglesia, estamos en la mitad del año. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Tal como llegamos al año pasado, a final de año, tal como llegamos el antepasado, y tal como vamos a llegar en diciembre próximo, si Dios no dice otra cosa. Gracias a su bondad, a su misericordia, y hasta aquí, tal como lo dijo el profeta, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. No podemos vivir, es invivible, es impracticable nuestra fe admitiendo, dándole credibilidad, valorando, ¿no? Esto es como cuando en el mundo de hoy las propias personas son su propia verdad. ¿Y cuál es la palabra que se usa mucho hoy día? Es válido, ¿no? Entonces, dicen cualquier mentira, cualquier engaño, cualquier falsedad, y a reglón seguido es válido. ¿Y quién lo valida? El mismo mentiroso. El mismo que desacredita, valida su propia mentira. Es re fácil vivir así. Yo te miento y bueno, digo, es válido mentirte. Yo te robo y te digo, es válido robarte. Es simple ser juez de tu propia causa. Pero a Dios no lo puedes engañar. No podemos caminar en la vida y no podemos transitar en nuestra segunda mitad de año sometiéndonos a una verdad aparente, a una presión que es de este siglo y que no es del Señor.
simple. Quisiera terminar hoy con el relato de un hombre excepcional, nuestro hermano José. Nuestro hermano José fue encarcelado injustamente. Y cuando en ese tiempo tú eras encarcelado, era lo peor que te podía ocurrir desde el punto de vista social. El estigma social no te lo sacabas nunca más. Cero posibilidades después de eso. Cero. Bueno, nuestro hermano José fue encarcelado y en esa condición Dios lo usó con un preso. Le dio claridad, pudo interpretar algo que Dios le había mostrado y finalmente, ¿no es cierto?, sabemos la historia, nuestro hermano José fue el único que pudo interpretar un sueño de Faraón. Y no solamente lo interpretó, porque Faraón se olvidó del sueño. Y entonces Dios le mostró el sueño y le dio la interpretación. Y cuando Faraón lo escuchó, Faraón reconoció al Dios que había allí. ¿Y qué dijo? Tú te vas a hacer cargo. Tú te vas a hacer cargo de toda la parte financiera de mi imperio. Tú eres el ministro de Hacienda a partir de este minuto. No existía Harvard, no existía Columbia, la Federico Santa María no estaba, la Adolfo Ibáñez no existía, la Austral no existía, porque a veces estamos tan embebidos de esto, no existía eso que hemos fabricado. Y Dios tomó a este hombre, simple, sencillo, lo puso en el máximo nivel financiero, le dio la sabiduría de él, y Egipto pudo sobrevivir a la peor sequía, a la peor hambruna que había vivido como imperio, que duró 7 años. 7 años. Nosotros acá hemos tenido problemas con 1 o con 2 años. Fueron 7 años de sequía total. Y sin embargo el imperio pudo sobrevivir. Y no solamente sobrevivir, sino que fue el granero de todo el mundo, de toda esa zona, y mantuvo a toda esa zona, tanto así que la propia familia de José, su padre y el resto de sus hermanos, buscaron refugio en Egipto porque si no se morían de hambre. Quiero decirte algo en esta mañana, querida iglesia. No te dejes influenciar, no te dejes avasallar por pensamientos derrotistas, por ideas equivocadas delante del Señor. Trabaja en paz, dale gloria y honor al Señor por donde estás. Vive tranquilo, tranquila delante de su presencia. Si el Señor ha sido fiel contigo, lo seguirá haciendo. No se acabó su fidelidad el mes pasado, se mantiene intacta. Pero que tus emociones, que tu espíritu, que tu alma no se sujete a estos poderes que pueden oprimir, que te pueden hacer trabajar como nunca y no disfrutar lo que haces, y que al final del día, a pesar de que obtengas un beneficio de aquello, termine boleteándote con una salud destruida, con una salud mental destruida y con una salud física destruida. Porque el fin de Satanás es matar o destruir. De tal forma que tenemos una forma de actuar clara en la palabra, pero tenemos que tomar decisiones. El Señor actúa y opera en nosotros cuando hay obediencia. Y por eso dice este pasaje, no permitan y no dejen de actuar en obediencia a la palabra, para que cuando estos poderes se manifiesten, y que se van a manifestar entre nosotros, los podamos someter. Y por eso este pasaje es tan hermoso. Y dice, llevando cautivo todo pensamiento, allí operan las fortalezas del enemigo. Allí. Por eso los problemas de salud mental que tenemos. Los poderes, las opresiones operan allí. No en el sistema, no en las plata, sino que operan allí. Y necesitamos orar. Y yo los quiero invitar esta mañana a orar al Señor, a pedirle al Espíritu Santo que Él pueda obrar, que Él pueda desatar, que Él pueda accionar una libertad gloriosa, tal como dice la palabra, en esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y para que esa libertad se haga real y auténtica, necesitamos pedirle al Señor en esta mañana que Él pueda operar librándonos, guardándonos,
de todas estas fuerzas de oscuridad que quieren oprimirnos. Yo quisiera orar con ustedes en esta mañana por esto. La palabra dice que Él nos perdonó, nos rescató para bendecirnos, no para maltratarnos, no para hacernos pasar siempre por la prueba eterna. No hay pruebas eternas. Todas las pruebas tienen un inicio y un término. Y no hay ninguna prueba que no tenga una salida. Dios no nos tortura. Dios no es un torturador. Esa es una mentira del diablo. El Señor está en control. El Señor dirige nuestras vidas. Y nosotros dependemos del Señor. Y vamos a estar, y vamos a avanzar, y vamos a prosperar hasta que el Señor no diga otra cosa. Y lo que dice la palabra es distinto de lo que dice este mundo, este momento económico, estas opresiones y todas sus mentiras. Nosotros vivimos confiados en sus manos, nosotros dependemos de Él, nosotros somos el pueblo de Él y Él ha prometido algo sobre su pueblo, que vivamos quieta y reposadamente, no a sobresalto, quieta y reposadamente. Ese es su plan, eso Él lo va a cumplir. Pero vamos a orar esta mañana, porque también, al igual que Pablo, reconocemos, no agachamos la cabeza, reconocemos que estas amenazas, que estas presiones, que hasta aquí nomás llegamos, que no hay nada más que hacer, que viene algo triste, difícil, fuerte, que la salud, que aquí, que acá, tantas presiones de tantos tipos. Vamos a orar en esta mañana por eso y le vamos a pedir al Espíritu Santo que esta palabra se haga real en nosotros, llevando a la presencia del Señor todo pensamiento, toda fortaleza mental que quiera sacarnos de la paz del Señor. Siempre recuerdo el episodio del apóstol Pablo, habiendo salvado un naufragio, todos esperando allí cómo reaccionaba, se reincorpora, reacciona, y luego va a pescar unos par de palos para la fogata, y aparece en su mano, ¿no es verdad?, una serpiente mordiéndolo, y todos esperando que él se muriera. Todos mirando por una apariencia. Es que es lógico, es que es válido. ¿Se fijan cómo los pensamientos mentirosos se instalan en nosotros? ¿Ah? Es que es lo que tiene que pasar. Es que pasó lo que iba a pasar. Quedan tantas cosas que he escuchado en el ministerio. Y sin embargo todos quedaron así con el cuello esperando que se desplomara. Nunca se desplomó. El Señor tiene control de cada uno de nosotros. Somos su pueblo siempre, no a veces. Yo no soy pueblo del Señor solo el domingo en la mañana. Nosotros somos su pueblo. La marca de Dios está en tu frente. Tú le perteneces a Él. Tus hijos, tus hijas, los que presentamos, dedicamos nuestros hijos al Señor, nuestros hijos son del Señor. Los amamos, pero son del Señor. Dependen de Él, no de nosotros. Nuestra casa es del Señor. Lo que tenemos es del Señor. Somos del Señor. No somos del Señor el domingo. Nuestra vida es del Señor y nosotros dependemos del Señor. Señor, te adoramos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Reconocemos que las presiones, que el lenguaje que a veces las personas usan, que la sociedad usa, que nuestros colegas usan, ese lenguaje que escuchamos, Señor, en el lugar donde nos educamos, donde trabajamos, las personas con las que nos relacionamos, a veces crea una realidad. Y esa realidad, la Biblia, tu palabra hermosa, la traduce como un poder esclavizador, una opresión. Eso dice tu palabra. Tu palabra no dice que es la realidad, tu palabra dice que es un poder esclavizador. Y ese poder esclavizador se puede instalar también en la mente y en el corazón de tu pueblo. Y sin muchas veces darnos cuenta, comenzar a hablar y a pensar como también piensan ellos que no te tienen a ti. Y a tener un diálogo equivocado, de desesperanza, de desconcierto o de incertidumbre. Nada más lejos que tu palabra.
nada más lejos que tu corazón, nada más lejos que tus promesas maravillosas, nada más lejos que la realidad que tenemos delante de ti. Gracias, porque estamos llegando a la mitad de un año en la que tu brazo poderoso nos ha vuelto a sostener milagrosamente. Gracias, porque estamos en la mitad de año, Señor, y no nos hemos dado ni cuenta cómo hemos llegado hasta aquí, sustentados por tu mano de gracia, y hemos permanecido bendecidos delante de ti, porque tu amor no ha cambiado y tus promesas no han cambiado. Pero también reconocemos este vocabulario, este lenguaje, estas expresiones que pueden también afectar nuestra fe. Reconocemos, Señor, que también una palabra, Señor, de un facultativo puede a veces voltear nuestra fe. No hay esperanza, no hay nada que hacer. Esto es difícil. Y tantas expresiones, Señor, que muchas veces, sin quererlo, encuentran cabida también en nuestros corazones. Y muchas veces tienen cautivo a tu pueblo en esa desesperanza, aún teniéndote a ti. Tu palabra enseña en esta mañana que esas son las fortalezas que el Espíritu Santo quiere destruir en nosotros. Y que esas fortalezas mentales que muchas veces nos llevan a ver la vida de forma equivocada, distinta de como tu palabra nos dice, tú las quieres derribar, tú las quieres destruir en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y en nuestras mentes. Y en estas mañanas, Señor hermosa, oramos para que en el nombre de Jesús, al llevar cautivo todo pensamiento, toda fortaleza mental y toda manera equivocada de interpretar nuestro momento, en el nombre de Jesús, sea derribada, sea destruida en el poder de la palabra. Que la palabra traiga completa libertad, gozo, alegría, paz, tranquilidad, reposo, esperanza, claridad. Que tu mano de amor y tus promesas nunca han cambiado, se mantienen intactas. Que tu bendición está sobre nosotros, que tu gracia se mantiene sobre nosotros y que tú nunca nos has dejado. Y que todas tus promesas siguen para nosotros hasta ese día glorioso que tú nos llames a tu presencia. Que no vivimos de acuerdo al vaivén de este mundo, que no vivimos de acuerdo a la última noticia, al último acto, Señor, a la última acción, sino que vivimos de acuerdo a tu voz maravillosa, a tu voz preciosa, a tu palabra. Y queremos rogarte en esta mañana, Señor, que nuestro espíritu, nuestra alma, pueda también disfrutar de ese reposo y de esa paz que viene, de esa obra gloriosa que el Espíritu Santo solamente puede hacer en nuestros pensamientos y en nuestra alma en esta mañana. Te adoramos, te bendecimos y aquí estamos para que hagas tu obra completa y profunda en lo más profundo de nuestros pensamientos en esta mañana. Para la gloria de Jesús te lo pedimos. Gloria a ti.